Claro, y se sigue repitiendo. Entonces se lo pasa el uno al otro y así sucesivamente. Porque está el derecho que se estudia en las diversas universidades, que obviamente después de estudiar derecho, bueno, antes de estudiar derecho hay que estudiar un bachillerato en Puerto Rico, por ejemplo, en alguna área. Claro. Luego que se tiene ese bachillerato, entonces uno pide admisión a la escuela de derecho y va a estudiar derecho. Después que uno se gradúa de derecho, luego tiene que ir a tomar una reválida, que es un examen que le dan a los abogados para ser licenciados y poder ejercer el derecho de la abogacía. Así es. Pero ¿cómo es? Si el vecino de atrás me dijo que la ley dice y que funciona de esta forma y de esa manera, y él no estudió derecho. No sabemos, no entendemos. Pero ¿cómo es si yo en la oficina médica fui allí en una cita y de momento yo escuché a la gente hablando sobre un caso legal y por qué el juez tenía que aplicar X o Y? Porque según desde el punto de vista de ellos, eso es lo que dice el derecho. Claro, y en la plaza hay jurados y jurados dispuestos y condenan y todo. Esto se da en Puerto Rico todos los días. ¿Todos los días se da esto? Sí, y no es hasta que llegan, por alguna casualidad, que no necesariamente es la conversación completa que tenían en esa oficina médica, a la oficina de un abogado o abogada licenciado, como tú explicabas, y se les puede aclarar quizás caso a caso, pero hay una preocupación y es que hay unas cosas que se repiten socialmente y cuando la sociedad lo adopta, pues ahí es que ahí surge la necesidad de informar y educar correctamente. O sea que pensamos que funciona de una forma y de una manera, no necesariamente porque es así, sino porque lo hemos escuchado que se repite tanto que ya lo damos por cierto, lo damos por hecho. Pues si eso lo dice todo el mundo, pues tiene que ser así. Claro, se da ese y también que las leyes cambian y se actualizan todo el tiempo y no necesariamente las personas saben de estos cambios. Se actualizan claro. de la enmienda que se le hacen a las diversas leyes, o si son vigentes, si son derogadas, si están atadas, ¿verdad? A una estructura de otra ley que pueda existir. Sí, y que la orientación que recibes no necesariamente es la misma que le aplica a la otra persona o al otro caso, y entonces repetimos una orientación que no necesariamente es la correcta. Déjame preguntarle algo, porque yo he escuchado mucho esto, Déjame ver. Belmari está con nosotros aquí también. Belmari, saludos, buenas noches, bienvenido. Hola, Belmari. Hola, saludos a todos y a todas, gracias por la invitación. Qué bueno que estás, escuchando esto tan interesante. Mira a ver si tú has escuchado, Belmari, o algunas otras cosas que hayas podido haber escuchado. Por ejemplo, déjame ver, yo estuve hace una semana en una clínica médica y había unas personas hablando allí. Entonces las personas que estaban en esta conversación era sobre una pareja. Entonces yo llego, ¿verdad?, a atenderme y eso, y de momento cuando me ¡ay, qué bueno que usted llegó, licenciado! Porque tenemos una duda. Y yo, pues déjeme aclarar la primera duda, no soy licenciado. Vamos a empezar por ahí, que es la primera duda. Pero ¿qué duda es la que tienen? Porque yo entrevisto a muchos abogados y pues le puedo preguntar, me dice, mire, es que estamos discutiendo aquí, porque fulana lleva junta con Mengano, ya llevan juntos este periodo de tiempo, 800 años juntos. Pues ya eso es un matrimonio, ya eso se da por sentado, aunque no hayan firmado ningún papel y aunque no hayan hecho ninguna ceremonia, pues bueno, tienen hasta hijos, pues ya eso es un matrimonio. Exactamente. ¿Usted ha escuchado eso, licenciado? Ese es el primer mito jurídico que podemos ver aquí. Es un mito jurídico. ¿Cómo? Es un mito jurídico porque... Pero después que uno pasa cierto, llevo 25 años con la misma persona y no nos hemos casado por un papelito, un documento. Digo, pero hemos vivido toda la vida juntos, hemos funcionado como un matrimonio. Y hemos he escuchado eso, que después sí? de los 7 años o 10 años, pues ya se consideran matrimonio. Pues aquí está la experta. Fíjense, 5, 7, 10. 10. Así es, 5, 7, 10 tenemos hijos. Es un mito jurídico. ¿Por qué? Porque la ley dice que el matrimonio es una institución civil que procede necesariamente de un contrato civil en virtud del cual las personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges. No hay otra. Pare ahí, porque usted utiliza una palabra bien interesante. Porque cuando nosotros nos casamos decimos, pues entramos en matrimonio, nos casamos, firmamos unos documentos, pero lo que estamos firmando es un contrato. Contrato civil.
un contrato civil. Y sabemos que los contratos tienen fuerza de ley Que entre tiene las partes. responsabilidades y Y obligaciones. obligaciones, así es. O sea que cuando firmamos ese documento, ambas partes nos estamos comprometiendo con esas responsabilidades y con esas obligaciones a eso que conocemos como matrimonio. Claro. Y usted sabe que si usted no tiene, ¿verdad?, un matrimonio que se celebró solemne con arreglo a las prescripciones, que se pueda anular, que esté fundamentado en el Código Civil, usted no tiene un matrimonio. Usted tiene una relación de concubinato, convivencia, relación de pareja, como usted quiera llamarle. Pero por supuesto no le aplican los derechos que se le aplican a un matrimonio. Ah, ¿no? Claro que no. Oye, escuchen esto porque esto se da mucho, ¿verdad?, en los tribunales. Llevamos toda una vida juntos, de momento muere mi pareja, de momento hay que heredar, tuvimos hijos juntos, los hijos heredan, porque pues, obviamente, ¿verdad?, por ser hijos, pero yo que fui su fiel compañero de vida, o compañera de vida, yo que estuve en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la pobreza, yo también heredo. Lamentablemente, no. A menos que el difunto o la difunta haya dejado establecido un testamento. Claro. Que puede ser de dos maneras. Bueno, yo sé dos maneras, usted me corrige. El hológrafo, que es el escrito a mano, ¿verdad? Ujú. Pero para que sea válido tiene que tener fecha del documento, tiene que tener la firma y que me falta algo. Fecha, firma, hora, La escrito hora, a la puño hora, y letra. la hora. Son varios requisitos y es importante que cuando nos referimos a que no hereda por razón de ser esposa, heredaría por razón de que usted la designó en testamento a esa XY persona, pero no como la legítima establece que heredan los hijos junto con su cónyuge. Estoy preguntando esto, ¿sabe por qué? Esto me recuerda a mí a la Rosa de Guadalupe. ¿Usted no ha escuchado esta triste historia de esta mujer o este hombre que han estado juntos toda una vida? Fallece una de las partes y lo primero que le piden al que quiera, te tienes que ir de la casa porque esa casa era de mami o de papi, a ti no te toca nada, recoge, y ahí empiezan los pleitos. ¿Usted no ha escuchado esta triste historia de la Rosa de Guadalupe? Lamentablemente. Es por eso que cuando escuchamos, no tenemos ningún papel, pero eso del matrimonio es un papel y ya, debemos de analizarlo, estudiarlo y saber de lo que estamos hablando, porque un papel y ya no. Ciertamente el matrimonio es mucho más que eso en nuestro derecho puertorriqueño. Usted ha tirado un pique ahí, ese pique va para alguien, porque hay gente que le dice a alguien, mira, vamos a formalizar, vamos a casarnos, y dice, yo no necesito un papel para vivir contigo, ¿verdad? Que yo he escuchado eso. Claro, y esto, bueno, usted puede evaluarlo si le beneficia, pero de una manera u otra, o le afecta o le beneficia. Usted debe evaluar su situación actual. Okay. Pero ciertamente, aunque estén casados, hay otro mito bien importante. ¿Cuál? Aunque estén casados, hay veces que escuchamos, nosotros estamos casados por capitulaciones. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Lo mío es mío, sí. A él no le toca nada cuando yo muera. Falso. ¿Por qué? Las capitulaciones no hablan, o sea, no, la ley no permite que la legítima actual en casos de herencia, que es que hereda el cónyuge con los hijos, estamos hablando de herencia, es decir, después de mi muerte, no durante el matrimonio, que es lo que regulan las capitulaciones. Cuando hablamos de después de la muerte, ciertamente en las capitulaciones hay una autonomía y hay unos acuerdos matrimoniales que se caracterizan o se cataloga lo que pasa durante la vigencia del matrimonio, ¿verdad? Pero eso siempre que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. En el tema de herencia, que sabemos que es cuando uno de los cónyuges fallece, comprenden los derechos y las obligaciones que se transmiten después de la muerte. Por lo tanto, aplica lo que es la legítima. ¿Y qué es la legítima? ¿Qué es la legítima? ¿Qué es la legítima? Es la porción que la ley designa o reserva para determinadas personas. ¿Y quiénes son estas personas? Son los legitimarios en el orden que establece la ley. Voy a preguntarle algo. Sí. Dentro de mi marco de ignorancia, pues, Mari, pues, yo sé que tú estás bien pendiente de las capitulaciones porque tú estás próxima a desfilar. No. Bueno, por alguna amiga tuya, algún amigo. Claro, amigos tengo varios, sí, yo Claro. me llevo la información, Okay. claro que sí. Yo lo voy a decir en términos pueblerinos, términos calle, que todo el mundo me entienda. Se hereda para arriba, se hereda para abajo y se hereda para los lados.
Pero hay un orden ahí como se Hay un llama. orden, claro. Eso es lo que Primero, usted le llama la legítima. la legítima, lo que establece la ley, sea testada o intestado. Claro, intestado, que quiere decir, cuando no hay testamento, pues toda la herencia, lo primero que vamos a ir es a los descendientes. Los descendientes. Claro. ¿Ok? Y en el mismo orden de los descendientes hereda el cónyuge. Es decir, si usted tiene 3 hijos descendientes, al mismo orden hereda su cónyuge. De la misma manera. Ok. Heredan los hijos. Los hijos y el cónyuge. Exacto. En un mismo grupo. Pero si no hay hijos en el cónyuge, entonces se hereda a lo que yo decía hacia arriba, que son los ascendientes. Los ascendientes. Que ahí Esa vienen los papás de... es correcto. Esa es la legítima. Ok. Es por ley. O sea, no hay de otra. Si usted quiere que dejar un testamento, por lo menos el 50% de su herencia va a esa legítima. Debe estar sus herederos, su cónyuge, y a falta de esto, sus ascendientes, y el otro 50% es el de libre disposición, del cual usted puede disponer. Ahora le quiero preguntar, licenciada, le quiero preguntar. Tú hiciste el testamento, ¿verdad? Y tú me colocaste en el testamento. Voy pensando. Licenciada, le quiero preguntar. Sí. Ese 50 que estamos hablando de la legítima, yo no se la puedo quitar a esos herederos. No. Digo, Por obligación, a menos Ajá. que hayan unos parámetros que aparecen a la hora de crear un testamento. Gente, que todavía aparece uno ahí, como se puede, ¿en serio? Que, no, si mi hija me salió esto no puede heredar y te lo validan. Pero usted es la que sabe de él. sí, hay una causa, ¿verdad? Que eso es aparte y se utilizan para unas causas de indignidad, unas causas de desheredación, pero eso tiene un proceso aparte. Pero lo que establece la legítima es descendientes, cónyuge, a falta de estos ascendientes, el 50% estricto en casos de que usted quiera hacer un testamento, y por supuesto intestado, toda la herencia va a esas personas. El otro 50% puede disponerle él como guste. Libremente. Eso es uno de los cambios bien importantes que trajo nuestro nuevo Código Civil, y a mí me parece que es importante que la gente sepa que la renuncia y el convenio sobre esta legítima futura es ineficaz. En las capitulaciones, ojo, aunque usted haya acordado en capitulaciones alguna disposición para que los bienes después de su muerte no se afecte la legítima, no se afecte los bienes después de su muerte, no se afecte. La realidad es que no importa que usted haya dispuesto en cuanto a esto, después de su muerte no se puede afectar el derecho que le toca al cónyuge sobreviviente. Así que si usted murió casado o casada, sabe usted que ese derecho es de su cónyuge, al igual de sus demás herederos. Lo que usted puede hacer para minimizar la porción que le toca, haga un testamento. Un testamento. Un testamento, claro que sí. Bernardo, ¿me vas a decir algo? Ahora yo pregunto, Ajá. ya que estamos hablando de muerte y herencia, si yo soy el hermano mayor, a mí me toca repartir la herencia. Adiós, pero y ese pique, ¿cómo que si es el mayor el que te toca repartir? Bueno, Bueno. es que yo tengo que asegurarme, pues, ¿sabes? Vamos Eso al licenciado. es un mito bien interesante, porque la realidad es que no. La realidad es que si no hay una persona designada, entiéndase en testamento, que designa el causante, ¿verdad? Que estamos hablando de la persona que falleció. A falta de esta designación, la administración corresponde a los llamados herederos. Si estos no se ponen de acuerdo, pues es el tribunal quien decide quién va a administrar esa herencia. Pero no es porque usted es hermano mayor, eso no sirve. Claro, si sus hermanos están de acuerdo y de momento todo el mundo está de acuerdo con que usted como hermano mayor administre, pero no es el solo hecho de ser el hermano mayor. Y esto se repite y se escucha muchísimo. Así que es muy importante. Yo he escuchado el planteamiento de que es que él no estuvo con papi ni estuvo con mami en sus momentos de más necesidad. ¿Cómo que le va a dejar algo a él o cómo es que le va a tocar a él? Así es, y la realidad es que eso no es. Si él no cuidó, no le toca nada, eso es lo que se escucha. El Código Civil establece las causas de desheredación y esas causas son claras. En testamento también establecen, en casos de intestada, que es cuando no hay testamento, las causas de indignidad. Pero esto no es desheredarlo porque usted lo dice. Esto es un mito. Tiene que probarlo, tiene que pasar un proceso. Así que eso no, es uno de los mitos que entendemos que las personas no están claras en cuanto a eso. Otra ¿Qué fue? cosita. Ajá. Somos varios hijos, pero tengo un hermano que vive en Estados Unidos y él es el que tiene las escrituras. Si el hermano tiene las escrituras o no, a mí me da igual, como yo le digo. El que tiene las escrituras no necesariamente no es el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque usted sepa. Y en esta línea vemos la misma línea donde dice, yo se lo puedo vender porque es que mi papá me lo dejó a mí.
No, la realidad es que, primero, todos los herederos que se mencionan en esa escritura tienen derecho de ir donde el notario y solicitar una copia simple, una copia certificada, porque están en esa escritura o son herederos de esa persona que falleció, etcétera. Sea cuidadoso usted siempre con las transacciones de compra y venta, especialmente cuando hay herederos que le dicen, esto es mío porque papi me lo dejó, porque mami me lo dejó. Eso no es así necesariamente. Siempre asesórese, solicite el servicio legal, mínimo un estudio de título sobre la propiedad para saber a quién usted le está comprando, si es el dueño registral, si no hay conflicto con esa transacción. Esas son cosas muy importantes y se da todo el tiempo. Esto es mío, papi me lo dejó. Ahora yo le quiero preguntar. Si le hace falta un estudio de título, me pongo una llamadita. Sí, pero mire, le quiero preguntar, licenciada. ¿Yo le puedo ceder o le puedo vender a otro de los herederos la parte que me corresponde a mí de la herencia? Claro, pero eso tiene un proceso. Ah, ¿cómo? Sí, tiene un proceso de cesión, de participación de los bienes. Yo no le puedo decir, ay, tranquilo, quédate con eso, que a mí no me interesa, brega. No. Se lo puede decir, pero no necesariamente el que va a comprar puede considerar ese dicho o esa palabra verbal como que tiene un efecto en esa compra. Es necesario que esto esté por escrito, que haya un tracto para que se pueda registrar en el registro de la propiedad, porque no solamente te lo dejo y tómalo y cógelo. Hay un proceso que establece la ley y el derecho para eso. Se lo voy a complicar, porque yo también he escuchado esto. Somos 2 hermanos. No somos 3 hermanos. 3. No, déjalo en 3, no complique esto. Somos 3 hermanos. Pero de esos 3 hermanos, uno de ellos falleció. Y papá y mamá dejaron la herencia. Solamente quedan vivos 2 hermanos. Pero si ese hermano que murió tiene descendientes, tiene hijos, le toca algo. Claro, y lo más importante, antes de eso hay que saber quiénes son los herederos. Y no porque yo le diga, tengo 2 hermanos. La realidad es que aquí se necesita declaratoria de herederos, se necesita o testamento para yo saber realmente quiénes son esos herederos de los cuales alguien me dice que somos 2 hermanos. Pero ¿cómo yo sé que son 2 hermanos? Necesitamos un proceso judicial para eso. Igualmente, ese hermano que premuere o que muere antes de que la herencia se reparta, pues también necesitamos una declaratoria de heredero de ese hermano fallecido. No es posible hacer ninguna transacción, ¿verdad? No le recomendamos hacer ninguna transacción a nadie si no está claro quién tiene derecho sobre esa propiedad. Así que eso es bien importante. Ay, las cosas que uno se entera en este programa, Dios mío, las cosas que uno se... Belmari, ¿tienes algo más? Sí. Oye, tú estás bien dura ahí. A las preguntas de los abuelos. Ajá. Importantes. Si mi abuelo me dijo a mí, porque yo sea quien me crió, ya sea, ¿verdad?, la única de 10. Porque tú... qué sé yo, La nieta preferida. No quería decir eso, pero pues... Sí, pero si es una de 10, ajá. Sí, porque se da el caso. Pues él viene y me dice que todo va a ser para mí y lo deja también por escrito. ¿Se está bien? Bueno, primero, si lo deja por escrito, tenemos que asegurarnos de que es lo que dejó por escrito, si constituye, si necesariamente tiene los requisitos de un testamento hológrafo, ¿verdad? Porque eso es dejarlo por escrito. Pero ciertamente, como hablamos antes, si no cumple con la legítima estricta para los herederos y los demás descendientes o el cónyuge, la realidad es que lo único que le puede dejar su abuelito, y si ese escrito, si ese escrito cumple con los requisitos del hológrafo, es el 50% de sus bienes. No es todo, ciertamente, a menos que usted sea el único descendiente vivo. Entonces ahí serían, pero así solamente porque mi abuelo me dijo que esto es mío, mucho ojo. Pero es que Abu en vida, mientras estábamos compartiendo las vivencias, o mientras íbamos al gallerín, o mientras íbamos a pasear y eso, Abu siempre me daba una mesadita, y como yo era el preferido de Abu, pues Abu me lo dejó todo. Abu, no haga eso. Abu, no cree controversia. Si tiene 10 nietos, no haga eso, Abu, mi recomendación. Pero ahora, ese hológrafo tiene que ser validado por un abogado, un licenciado, o simplemente que esté escrito, ya sea en un papel que haya escrito de una libreta. Tiene que estar escrito, pero tiene que seguir
unos parámetros. Sí. Lo mencionamos ahorita, pero lo podemos repetir de nuevamente, Bueno, sí, licenciada. tiene que cumplir con unos requisitos, que es autógrafo, fechado y firmado por el propio testador. Debe salvar con su firma las palabras, las tachaduras, todo. Y por supuesto que si añade algo bajo la firma, se tiene por no puesto, salvo que él vuelva, lo firme y lo feche. Tiene varios requisitos, después hay que autenticarlo. Mi recomendación es no haga un testamento hológrafo, pero si usted quiere hacerlo, pues cumpla con todos los requisitos para que eventualmente su voluntad pueda hacerse valer. Por porque, ejemplo, para los que nos están escuchando, vamos a suponer que usted arrancó un pedazo de papel de la libreta y ahí empezó a escribir, hoy es 11 de mayo de 2023, yo, fulano de tal, quiero dejarle a Mengano, Sutano, Peninsano, whatever, firmo el documento, pero se me olvidó ponerle la hora. Ahí se puede levantar ya una impugnación. Ciertamente yo no lo podría clasificar como un testamento hológrafo, porque no cumple con los requisitos. Yo Si no de lo mo- atendería como un Si testamento de hológrafo. momento yo pongo todo eso, puse la hora, puse la firma, lo dice, pero se me olvidó escribir la fecha. No cumple con los requisitos. Por eso tiene que seguir todos los requisitos Sí. para que sea válido. Y después de que, vamos a suponer que usted pone todo, hay que autenticar que esa letra es la letra del difunto. Claro, y ese proceso se hace... Ese proceso se hace después de la muerte, entonces es complicado porque a lo mejor usted se quería ahorrar algunos dólares haciendo un testamento hológrafo, pero el proceso que sus herederos van a pasar necesariamente también es costoso para autenticar la firma, para autenticar que era su letra, que era su puño y letra, etcétera. Mira, si usted tiene preguntas, 787-758-72... Belmari, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Pues yo tengo una pregunta. Te ¿Tengo que llamar? Tienes que seguir el proceso como todo el mundo. 787-758-7230. Pues lleva jato haciendo preguntas ya. No, una más. En este caso, que no cumple los requisitos, que viene siendo el 50% de la herencia, ¿qué procede con ese 50% ya que no cumple el requisito del hológrafo? En este caso, que Si no hay testamento, se va por la intestada. Entonces hablamos de la legítima que establece la ley. Intestada viene de testa. Sin testamento, ¿vale? Como Por eso, no tenemos testamento, pues vamos a lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es que la herencia es para los descendientes y el cónyuge, y en falta de esto, los ascendientes. Pregunta que le hago, porque hemos hablado de para arriba y hemos hablado para abajo, que son los ascendientes y los descendientes. Pero si no hay ascendientes y no hay descendientes, ¿se puede ir para los lados? Sí, pero se va a ir para los lados cuando no hay testamento por la legítima, Por eso. colaterales, y hay un orden de prelación que termina en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si hay testamento y usted no tiene cónyuge, no tiene descendiente, y a falta de ascendiente, usted puede disponer de toda su herencia en testamento. Voy a hacer la pausa. Voy a regresar con la licenciada Yaniris y Reyes Pagan y con Belmario Ortiz, pero en Estados Unidos han habido casos donde gente le ha dejado herencia a mascotas. Yo no sé en Puerto Rico, nunca he escuchado eso aquí en Puerto Rico, por lo menos no lo he escuchado. Pero sé que en Estados Unidos ha habido casos que han llegado a los tribunales y todo, y no solamente en Estados Unidos, en otra parte, que el difunto o la difunta ha querido dejarle a Brownie, tú sabes quién es Brownie, ¿verdad? O a Blackie. Sí, porque será que los perros negros, Brownie y Blackie, y los gatitos, ¿cómo le dicen los gatitos? A los Michu, le han dejado la herencia. ¿Es posible eso? No me conteste ahora, y el cuadro también está lleno. Pero voy a la pausa, regresamos en breve. Usted está en sintonía del Pique de Faro a través de Noti 1. yo debería.